Entonces vamos a recordar, en primer lugar, las definiciones de las rectas asíntotas verticales y horizontales de una función. Si consideramos una función racional, ¿cierto? Como en este caso, diremos que una recta asíntota vertical de la función eh, en el punto x igual a, donde el denominador, ¿cierto? Valor a se anula. Entonces recordemos que los candidatos a eh, asíntotas verticales eran las restricciones que tenía el dominio de la función, ¿cierto? Y uno ahí iba a analizar el límite, y si nos daba infinito o menos infinito, ¿cierto? Es porque entraba o salía por el infinito, por el menos infinito, ¿cierto? Por arriba o por abajo. En el caso de la recta asíntota horizontal para la función, por ejemplo, y igual a b, era analizar el límite cuando x tiende a menos infinito y a infinito propiamente tal de la función. Entonces, si esta cosa existe el límite, es decir, si no nuevamente se indetermina o no es infinito, entonces supongamos si nos da un número algo, en este caso un número b, entonces la recta y igual a ese número b es una asíntota horizontal de la función. ¿Ya? Esto lo habíamos aplicado ya hasta ahora. Sin embargo, las gráficas también pueden acercarse a una recta oblicua, cuando x tiende al más menos infinito. Es decir, es posible que exista una recta de la forma y igual a ax más b, donde a es la pendiente en este caso, ¿cierto? A la cual la función se acerca cuando x tiende a más menos infinito. Entonces, como definición, vamos a observar que una recta de este tipo se dice asíntota oblicua para la función si solo si cumple que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos m es la pendiente de la recta candidata oblicua, ¿cierto? Por x menos b, donde b el coeficiente de posición es igual a cero. Entonces, esta definición de recta oblicua la podemos pensar de la siguiente forma. Como observación, notemos que lo anterior es equivalente, si dividimos por x, ¿cierto? Y respectivamente, a esta forma, a esta expresión. Luego, esta expresión, a su vez, nos quiere decir dos cosas. Nos quiere decir primero uno, bueno, aquí es más sencillo, ¿cierto? La primera es uno despeja b, de la de acá, uno despeja b, tiene esta cosa. Y si no, del caso de acá, ya conociendo b, uno tiene esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Uno, para ver si una recta de este tipo es oblicua para la función, calculamos estos dos límites. Para conocer a la pendiente de esa recta oblicua, ¿cierto? Y b el coeficiente de posición de la recta oblicua. En el caso de existir, ¿cierto? Si estos no existen, o bien si la pendiente nos da cero, inmediatamente no existe recta oblicua, ¿cierto? Una asíntota oblicua. Entonces sería el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función dividido x. Entonces tenemos la función original del ejercicio dividido x. Uno calcula el límite cuando x tiende a infinito. Si esta cosa existe y es un número, ese número va a ser la pendiente de la recta candidata a asíntota oblicua. Como ya conocemos este a, porque lo obtuvimos de este límite, uno lo va a reemplazar en la siguiente. Y el límite cuando x tiende a más menos infinito nuevamente, la función menos el límite encontrado anterior por x. Entonces, tiene la función menos la pendiente por x. Calculamos este límite, nuevamente nos va a dar un valor real, ¿cierto? En este caso vamos a llamar b, donde b va a ser el coeficiente de posición, por lo tanto, ¿cierto? Reemplazamos acá, reemplazamos la ahí, y tenemos la recta asíntota oblicua de la función, ¿ya? Que sería, bueno, ahí con los coeficientes que corresponden según la existencia. Entonces, como dijimos, si uno de estos no existe inmediatamente, entonces no tenemos esta cosa. Ahora, ojo, si se dan cuenta, aquí candidato, calculando el primer límite, si nos da cero por ejemplo, si nos da cero, inmediatamente entonces no existe asíntota oblicua, ¿cierto? Porque si es cero, no habría pendiente y sería i igual a un coeficiente de posición, y eso es equivalente a una recta horizontal, ¿cierto? No oblicua. Generalmente uno busca la existencia de asíntota oblicua después de haber probado si existe vertical o horizontal. Y de hecho muchas veces uno hace un poquito de trampa en esto. Muchas veces uno primero trata de analizar el gráfico de la función o verlo si tiene posibilidad de graficarlo, ¿cierto? De utilizar algún graficador, etcétera. Tener una idea de cuál va a ser el comportamiento de la función, identificar qué tipo de asíntotas existen
¿cierto? Y luego verificarlo a través del cálculo. Entonces, dependiendo de la función, ¿qué quiere decir una asíntota oblicua? Eh, bueno, vamos a dibujar alguno aquí. Tenemos nuestro eje coordenado. Entonces ya sabemos cómo es una asíntota horizontal, ¿cierto? Que sería de este tipo. Recordemos que uno la va a pintar eh, así. De la misma forma, si es vertical, ¿cierto? Va a ser paralela al eje Y, o va a ser X igual a algo, ¿cierto? Que va a ser de este tipo. Y para el caso de que sea oblicua, quiere decir que es una recta, ¿no? Puede ser de este tipo. Bueno, ahora si tratamos de buscar una función que sea oblicua a todas estas cosas, va a estar medio difícil, ¿no? Pero eliminándolo de acá, y si pensamos solo que es asíntota a esta oblicua pintada de verde, por ejemplo, sería una curva que va hacia aquí, ¿cierto? Y aquí es asíntota respecto a la recta, por ejemplo. Eso es lo que quiere decir. Bueno, como siempre todo se esclarece luego de un ejemplo. Vamos a buscar una función. Ah, se cerró. A ver, ahora sí. Y entonces vamos a retomar con el ejemplo. Tenemos la función f de x definida como esa función racional, x cubo sobre x cuadrado más uno, y nuestra intención es hacer el análisis completo para poder determinar el gráfico de la curva. Entonces lo primero que teníamos que ver era, vamos a llamar puntito rojo a el dominio y recorrido de la función, ¿cierto? Y entonces lo que más nos interesa es el dominio de la función porque nos va a dar los candidatos de asíntotas horizontales, digo verticales. Bueno, entonces vemos el dominio de la función. Aquí el único problema sería que el denominador se anula. Sin embargo, para que el denominador se anule, notamos claramente que x cuadrado debiese ser menos uno y esa cosa jamás va a ocurrir porque x cuadrado siempre es positivo para cualquier x real. Trabajando en los reales, ¿cierto? Esa cosa no va a suceder. Entonces, no sirve cualquier valor. Ya, nuestra opinión es todo R. ¿Qué sucedería con el rango en este caso? Nos damos cuenta que en el denominador tenemos un x cuadrado, entonces cualquier cosa que sale va a ser positiva en el denominador. Sin embargo, en el numerador tenemos un x al cubo, por lo tanto, admite cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, como admite cualquier cosa, también van a salir cualquier cosa en negativo, cualquier cosa en positivo, por lo tanto, ahí no vamos a tener ningún problema tampoco. Otra información importante a determinar era las intersecciones con los ejes. Recordemos que para eso uno ponía x igual 0 y veía que eso salía, y nuevamente después y o f de x lo igualaba a 0, ¿cierto? Y buscaba cuál eran los x que cumplían esta cosa. En este caso es fácil notar que la intersección con el eje, con los ejes, ¿dónde podría ser? En el punto 0,0, ¿cierto? ¿Y por qué sería en el punto 0,0? Recordemos que entonces para ver la intersección con el eje x, uno igualaría estos 0,i, ¿cierto? Y lo evalúa acá. En otras palabras, uno quería ver qué cosa me da f de x si es que uno evalúa aquí en 0. Entonces esta cosa me queda eso y es 0, ¿cierto? Entonces como f de x es 0 para cualquier x0, esta cosa es 0,0. Y normalmente si a uno no le da 0,0, le da 0, otro valor, uno después hace lo mismo con i, ¿cierto? Es decir,
y igual a cero. Entonces, lo de acá, ¿para qué valores de x sería igual a cero? Y ahí uno encuentra la intersección con el eje y también, en el caso de que son distintos, ¿cierto? Entonces aquí nos da intersección con el punto 0,0, es decir, nuestra gráfica va a pasar por el origen. Otra cosa importante de determinar eran las simetrías de existir, ¿cierto? Y recordemos que las simetrías venían dadas por el análisis de la función a través de la paridad de ella. Es decir, si la función es par o impar, podemos tener alguna idea acerca de lo que sucede. Bueno, en este caso notamos claramente que como el denominador está al cuadrado, el x, ¿cierto? Si le evaluamos algo negativo aquí, esta cosa no afecta en nada, pero en el numerador sí, ¿cierto? Dado que el exponente es impar, si tenemos un valor negativo va a ser un negativo, si le ponemos algo positivo va a ser algo positivo. Y como es parte de solo el numerador, entonces es fácil notar que va a cumplir con ser una función impar, ¿no? Entonces las simetrías, eh, vamos a decir aquí, como f de menos x es igual a menos f de x, entonces f es impar, ¿cierto? Y para eso, recordamos nuevamente, eso es lo que hay que probar por definición. ¿Y qué es f de menos x? Entonces, si nosotros evaluamos acá, por el numerador, ¿cierto? Tenemos menos x al cubo, sabemos que esta cosa es lo mismo que si fuese menos x al cubo, y en el numerador, perdón, en el denominador tenemos menos x al cuadrado, que es lo mismo que x cuadrado, más 1. Entonces, por lo tanto, esta cosa es lo mismo que menos f de x. ¿Ya? Entonces ahí notamos entonces esta cosa impar. ¿Y qué sucedía si la función era impar? La gráfica era simétrica respecto al origen. Ya sabemos que pasa por el origen, entonces vamos bien. Entonces, entonces la gráfica de f es simétrica respecto del origen. Entonces tiene simetría puntual. Esta es simétrica respecto a un punto. Ya. Entonces ahí tenemos las cosas que más o menos eran el primer punto de analizar. Eh, luego es turno de analizar las asíntotas. Entonces, asíntotas. Entonces, recordemos que si había alguna restricción respecto del dominio, teníamos asíntotas verticales, ¿no? En este caso vimos que no existe. Entonces, como x cuadrado más 1 distinto a 0 para todo x real, o en el dominio, que justamente es todo R. Entonces, no hay asíntotas verticales. Bueno, para las asíntotas horizontales tenemos que determinar el límite cuando x tiende a infinito. Entonces puede ser más o menos infinito, uno lo puede ver por separado, juntos. Vamos a verlo así, digamos como en infinito positivo, y luego vamos a ver si no cambia nada en el caso de que cambiemos por donde nos aproximamos. Entonces tenemos nuestra función, y de hecho mejor vamos a escribirla aquí, ¿cierto? Entonces tenemos x cubo, x cuadrado más 1. Entonces como un límite es el infinito, uno va a factorizar por el de mayor grado, ¿no? Eh, bueno, vamos a repetir toda esta cosa. Esto sabemos que es igual a, en el denominador entonces vamos a factorizar por x cubo. Entonces va a ser factor de 1 sobre x más 1 sobre x cubo, ¿no? Y digamos esta cosa.
Entonces tenemos 1 y en el denominador tenemos esta cosa. Y en cuanto al aplicar límite, ¿cierto? Esta cosa nos va a dar 0. Y 1 partido sobre 0 tenemos infinito, ¿cierto? O digamos, uno puede incluso darse cuenta muy rápidamente de eso. Entonces aquí después el más menos nos va a dar más menos. Por lo tanto, si no nos da un valor L, recordemos que cuando el límite da infinito, en el fondo significaba que no existía, ¿cierto? Porque uno busca que sea un número real. O más que no existe, que sea indeterminado. Por lo tanto, tampoco tenemos asíntotas horizontales. Entonces, no hay Pero ¿y el límite en el denominador? horizontales. ¿Perdón? ¿El límite en la parte de arriba o no? ¿Arriba? Ujú. Es 1. Ah, es que me confundo con las derivadas, perdón, sigo con lo Ah, sí, mismo. po. El límite de la constante es constante y la derivada de la constante es 0. Pero aquí, esto recuerden que en el fondo es porque queda 1 sobre 0, ¿cierto? Y 1 sobre 0, que es lo que uno está viendo como infinito. ¿Sí? Por eso nos queda infinito. Digamos, aquí hay varias formas de uno podría haber factorizado solo por x cuadrado, por ejemplo. Si uno factoriza por x cuadrado, aquí te va a quedar infinito sobre 1 y eso es infinito también. Entonces, eh, probablemente, de hecho, parece más correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si por ejemplo aquí esto causa dudas, alguien simplemente podría factorizar en el denominador por x cuadrado. Entonces aquí tenemos 1 más 1 sobre x cuadrado, aquí queda x cubo, ¿cierto? Entonces, simplificar esta cosa, después le queda cuando tiende a infinito, de x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, al hacer tender esta cosa, el de acá es 0, el de acá infinito, ¿cierto? Y ahí le queda inmediatamente infinito. Y entonces no tenemos asíntotas horizontales tampoco. Entonces ahora lo que queremos ver es si tiene oblicuas. ¿Ya? Entonces esta es la parte, digamos, interesante del día de hoy. Entonces para ver que f tiene asíntotas oblicuas o asíntota oblicua, de la forma de una recta lineal, ¿cierto? Vamos a hacerlo igual que la definición, ax más b. Analizamos. Entonces, ¿qué era lo que nos decía los límites? Que nuestro a iba a ser el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x sobre x, y que b iba a ser el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x menos a por x. Entonces primero uno tiene que determinar a. Entonces así, nuestro límite cuando x tiende a más o menos infinito de nuestra función x cubo sobre x cuadrado más 1, pero el denominador está multiplicado por x, entonces le vamos a poner el x afuera. Simplificamos esta cosa, de hecho podemos factorizar por x cuadrado inmediatamente, o por x cubo, ¿cierto? Ahora sí podemos factorizar por x cubo y ya se nos van a eliminar todas las cosas. Entonces, repetimos esto. Entonces aquí nos va a quedar 1 x cuadrado. Ahora sí, entonces se levantan estas cosas. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x cuadrado. Entonces, como el límite tiende a infinito, esta cosa es 0 y esto es 1, ¿cierto? Tanto para el más o el menos infinito nos da 1. Entonces, a es 1.
Entonces, si A es 1, ahora vamos a calcular B. Ay, nada que ver, me fui muy ahí. Vamos a calcular B buscando entonces el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos x, ¿cierto? Porque ya sabemos que A no vale 1. Entonces, ahora, eh, entonces nuestro B, que está dado por el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos x. Entonces, eso es lo que queremos ver. Eh, Antes que cualquier otra cosa, en este caso se puede efectuar un arreglo algebraico para facilitar este cálculo del límite de forma inmediata. Entonces uno puede notar que nuestra función, ¿cierto? Que era x cubo, perdón, x cubo sobre x cuadrado más 1, uno lo puede reescribir de la siguiente forma. El denominador lo conserva y x cubo lo vamos a escribir como x cuadrado más 1 factor de x. Si aquí si uno distribuye, se da cuenta que tiene x cuadrado por x, x cubo, x por 1, x. Entonces hay que quitarle algo, ¿cierto? X. Si ahora uno resuelve el numerador, da x cubo. Como tenemos una recta aquí, podemos separar esta fracción por la recta. Entonces si la separamos, nos va a quedar x cuadrado más 1, todo esto factor de x, sobre x cuadrado más 1, menos el último término, conservando el denominador común. Recordemos que esto solo se hace, se puede siempre separar una fracción que se está sumando o restando al numerador, conservando el denominador común y no al revés, ¿cierto? Uno no puede separar el denominador. Entonces, simplificamos este término en el principio, así nos damos cuenta que esto es x menos x sobre x cuadrado menos 1, perdón, más 1, ¿cierto? Eso. Por lo tanto, ahora si guardamos f de x y guardamos el último, y ese x lo pasamos restando hacia acá, nos damos cuenta que nos queda que f de x menos x es igual a lo de acá, ¿cierto? Que es menos x por x cuadrado más 1. Por lo tanto, cuando queremos calcular el límite de esta cosa para buscar b, en realidad vamos a calcular el límite de esto de acá y va a ser mucho más sencillo. Entonces, b va a estar dado por el límite cuando x tiende a más menos infinito de esta expresión. Entonces, el menos lo vamos a sacar hacia afuera y nos va a quedar x sobre x cuadrado más 1. Entonces aquí nuevamente, ¿cierto? Uno va a utilizar el mismo truco de siempre, factorizar por el más grande que tiene, por x cuadrado en este caso. Entonces nos va a quedar menos el límite cuando x tiende a más menos infinito. Si le sacamos el x cuadrado arriba, ¿cierto? X cuadrado factor de 1 sobre x. En el denominador x cuadrado factor de 1 más 1 sobre x cuadrado. Simplificamos el x cuadrado. Después, en el siguiente paso, hacemos actuar el límite, ¿cierto? Entonces nos quedó 1 sobre x, 1 más 1 sobre x cuadrado. Como el límite tiende a más o menos infinito, esta cosa es 0, esta cosa es 0. Entonces nos quedó 0 sobre, menos 0 sobre 1, que es 0, ¿cierto? Por lo tanto, b vale 0. Entonces, como b vale 0, tenemos que la recta y igual a ax más b, en nuestro caso es x nomás, ¿cierto? Porque a vale 1 y b vale 0. Entonces nos quedó que la recta igual a x es asíntota oblicua. Y lo bueno de esto es que la recta igual a x es bastante conocida, ¿no? Si este es nuestro eje coordenado, ¿cuál es la recta igual a x? Esa, ¿cierto? Por lo tanto, podría ser algo así, ¿no? Bueno, dependiendo ahí cuando analicemos la concavidad y todas esas cosas. Entonces, aquí tenemos nuestra asíntota oblicua, ¿cierto? Considerando que este es nuestro eje X y nuestro eje Y respectivamente. Pi medio radianes. Y vemos que estamos en cálculo, los grados se quedaron en el colegio.
No sé, ¿Sí? ¿puedes explicarlo al final? No entiendo Eh, muy bien lo de la cinta oblicuo. ya, sí, claro. Mira, vamos a recordar aquí arribita donde definimos lo de la asíntota oblicua. Eh, acá. Entonces, para ver que la función tiene asíntota oblicua, una asíntota oblicua es una recta a la cual es asíntota la función. En este caso, entonces, la ecuación general de la recta es ax más b. Lo que uno hace es buscar a y b, que son la pendiente y el coeficiente de posición de esta recta, a la cual es candidato oblicuo. Si a nos da 0, inmediatamente entonces porque no existe oblicua, porque sería en realidad un horizontal, ¿no? Y que ya sabemos que en este caso no existe, así que probablemente no daría ninguno de los dos valores. Entonces uno busca a. Nosotros lo hicimos calculando según la definición. Entonces, según la definición, ¿cierto? Era lo que vimos aquí en la página anterior. Aquí se determina A y así se determina B. Entonces tenemos que sacar el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función dividido por x. Lo que obtengamos va a ser nuestro A. En nuestro caso, esto nos dio 1. Y luego, cuando ya tiene A, uno lo evalúa aquí. Entonces va a buscar B, calculando el límite cuando x tiende a menos infinito de la función menos la pendiente obtenida por x. En este caso nos dio 1, entonces es simplemente f de x menos x. Y el valor que obtenga acá va a ser el coeficiente de posición. Entonces así va a obtener la recta y igual a lo que uno obtuvo. Y esa va a ser la oblicua a nuestra función. Entonces en nuestro caso, a nos dio 1, b nos dio 0, por lo tanto nuestra recta es simplemente es x, ¿cierto? Porque a valía 1 y b valía 0. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que esta es la recta y igual a x. ¿Ya? Aquí está y igual a x. Por lo tanto, nuestra gráfica va a ser asíntota a ella. Es decir, dependiendo del comportamiento que todavía nos falta analizar. Pero supongamos, si fuese decreciente de aquí, tendría que ir pegadita entonces a la oblicua, ¿cierto? Porque es asíntota. Bueno, no sabemos hasta dónde, pero vamos a suponer que puede ser así. O podría entrar desde acá, ¿cierto? Dependiendo de dónde ingresan los valores. Entonces nos falta ver todavía las concavidades, nos falta ver si es creciente, decreciente y ese tipo de cosas. Bien, gracias. De nada. Sí, sí, era un chiste. Tienes razón, es pi cuarto, po, pi medio en, pi medio en ángulo recto. Ya, bien. Entonces nos queda ahora analizar, ya, bueno, ya tenemos las oblicuas, asíntotas en general. Entonces ahora nos queda analizar las derivadas, que es lo que no, punto al cual todavía no hemos ingresado. Entonces, puntito 3. Entonces, puntito 2 finalmente son todas las asíntotas, uno tiene que ver las tres asíntotas en ese caso. Puntito 2 entonces analizando las derivadas, y la derivada nos va a permitir encontrar los puntos críticos, los puntos de inflexión, ¿cierto? Bueno, una vez que calculemos la segunda derivada. Ya, entonces, primera derivada de la función, dado que la función es un cociente, vamos a tener que utilizar claramente la regla del cociente. Entonces, recordemos nuevamente, la función era x cubo sobre x cuadrado más 1. Entonces, el denominador siempre queda al cuadrado, ¿cierto? X cuadrado más 1. Todo esto al cuadrado. Y la regla del cociente, Simón, para ver si ya... Me equivoqué con eso, era menos u' b más v' sobre el b al cuadrado. Claro, claro. Entonces el denominador es el Ajá. primero que va. Tú lo diste vuelta. Ah, Por eso, sí, yo la por eso parte te de quedó, arriba no me la aprendí. por eso te quedó La parte de negativo. arriba no la aprendí. Mm, Pero qué ahí fue el bruto. signo entonces. Exacto. Te quedó menos la derivada a ti. Ya, bueno, por eso no se aprende bien la cosa. Claro, Sí. claro. Yo Ya, no me pues. aprendí la parte de arriba, yo solamente me dije como ya era esta menos esta y la dejé ahí. Ah, claro. Claro, pues si uno, es que en la regla del producto uno los puede Producto se intercambiar. puede, sí, Exactamente. en el cociente no, pero bueno. Ya, entonces el denominador, primero, el primero que no se deriva es el denominador siempre. Bueno, entonces ahora ya no lo va a olvidar. Eso es lo bueno.
Y el numerador era x cubo. Entonces la derivada de x cubo tenemos 3x cuadrado, ¿cierto? Ya, menos, y ahora al revés. Entonces el x cubo no lo derivamos y derivamos x cuadrado más 1. Entonces x cuadrado más 1 es una suma. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0, entonces esto queda por 2x. Y ahora solo queda reducir esta expresión de ser posible. Bueno, sí parece posible. Factorizamos por algún término inmediatamente, ¿no? Por x cuadrado va a ser el término más común que nos va a quedar a todos, creo. Vamos a ver, para no tener que expandir gratuitamente el tiro. Entonces tenemos x cuadrado por 3x cuadrado nos va a quedar 3x a la cuarta. 1 por 3x, esto nos va a quedar x, 3x cuadrado, menos el producto entre estas cosas nos va a dar 2x a la cuarta. Entonces tenemos que x cuadrado es un término común de todas las cosas que nos van a quedar. Vamos a factorizar al tiro por x cuadrado. Si factorizamos por x cuadrado, el primero nos va a quedar igual. Más 3 menos. Y el de acá entonces nos va a quedar 2x cuadrado, ¿cierto? Ya, factorizamos el tiro por x cuadrado. Uy, no me queda pisar. Además tenemos términos semejantes acá, ¿cierto? Ahí. Entonces, 3x cuadrado menos 2x cuadrado, x cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Hay que decir pizarra, vamos a dejar esto acá. Entonces nos va a quedar, el denominador sigue igual. Y acá entonces nos quedó x cuadrado. Es decir, factor de 3 menos, no, más x cuadrado. ¿Cierto? ¿Eso nos queda? Sí. O x cuadrado más 3, que es más bonito. Eso no cambia nada, ¿cierto? Y entonces ahí tenemos nuestra primera derivada. Vamos a tratar de no olvidarla porque vamos a tener que pasar a la siguiente hoja, ¿ya? Entonces, nuestra primera derivada nos quedaba x cuadrado factor de x cuadrado más 3. El denominador era x cuadrado más 1 todo al cuadrado. Ya, entonces esa es nuestra primera derivada. Lo que queremos analizar son los signos. Pero en este caso está fome, ¿no? Sabemos que x cuadrado es mayor o igual que 0 para cualquier x real. Y aquí tenemos x cuadrado, acá tenemos x cuadrado y acá tenemos x cuadrado. Por lo tanto, esto es positivo, el denominador es positivo y esto es positivo. Entonces va a ser siempre positivo. Entonces, como todo es positivo, tenemos que f' de x es positivo para cualquier x real. Bueno, o para cualquier x distinto de 0, ¿cierto? Eso es cierto. Aquí lo primero que tendríamos que haber dicho ante todo esto era el punto crítico, ¿cierto? Entonces, notamos que f' de x es igual a 0 si solo si x es igual a 0, ¿cierto? La única forma es que x sea igual a 0, porque si queremos buscar que x cuadrado más 3 sea igual a 0, esa cosa no va a suceder jamás, ¿cierto? Porque x cuadrado debería ser menos 3 y eso no va a ocurrir en R, va a ocurrir en C o en otros conjuntos mucho más extraños. Y entonces, así, x igual a 0 es un número o punto crítico, ¿cierto? Ya. Y luego, para ver los signos de la primera derivada, nos damos cuenta que como está compuesta de puro x al cuadrado y un denominador al cuadrado, entonces siempre va a ser positiva
exceptuando para x igual a 0, donde ya sabemos que es 0. Por lo tanto, si el signo era positivo, significa que la función era creciente, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, f es creciente a ambos lados del 0, ¿cierto? Entonces, desde menos infinito al 0 y desde el 0 hasta el infinito. Nos damos cuenta además que el 0 sí es parte de la gráfica, ¿cierto? Porque vimos que el 0,0 era la intersección con los ejes. Por lo tanto, es creciente y creciente después del 0 también. Bueno, ¿qué más requerimos? Ah, el 0, ¿qué pasaba con el 0? Entonces, f' en 0, ¿qué sucede con la derivada en el 0? Es 0, ¿cierto? Es nula. Y recordemos que si era 0, lo que nos decía es que ahí había una recta horizontal, ¿cierto? En ese punto, que la tangente era horizontal. Lo que significa en otras palabras que f, sí, que f', ¿cierto? No cambia de signo en ese valor. Entonces, no hay mínimos ni máximos locales. Recordemos que si pasaba, ¿cierto? Ese creciente a decreciente, o de decreciente a creciente, era porque había o un mínimo o un máximo local en ese punto. Como a ambos lados del cero la función es creciente, por lo tanto, no hay mínimos ni máximos locales eh, alrededor del cero, ¿cierto? Bien, entonces nos queda la segunda derivada también. Entonces calculamos, o calculando, la segunda derivada, tenemos, entonces f' de x va a estar dada por la derivada de la derivada. Ya, recordando, ¿cierto? Nuestra derivada ahí. Voy a anotarla por acá ya. Así que le aplican la regla que corresponde. No nos confundimos tanto. Ya me lo olvidé. Ya, entonces para calcular la segunda derivada, derivamos la derivada, ¿no? Nuevamente a través de la regla del cociente. Y notando que al derivar el numerador tenemos además la regla del producto, ¿cierto? O bien aquí uno puede, en realidad puede también distribuir inmediatamente si quiere hacerlo así y derivar simplemente a través de la regla de la suma, lo cual muchas veces puede ocurrir más sencillo, ¿cierto? De hecho, parece que sí. Si no quiere evitarse problemas a veces, distribuye nomás. Entonces tenemos aquí elevado a 4 más 3x elevado al cuadrado. Bueno, claramente esto a veces es mucho más sencillo de derivar. O reducir el riesgo a equivocarse, principalmente. Bueno, entonces el denominador, que ya está al cuadrado, se eleva al cuadrado, entonces va a quedar elevado a 4, ¿cierto? Y por la regla del producto, entonces, primero va el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Entonces vamos a derivarla aquí abajito. Entonces tenemos la regla de la suma, la derivada de x a la cuarta elevado a 4 es 4x cubo, y la derivada de 3x cuadrado es 6x. Menos, ahora es al revés. Entonces el numerador, vamos a dejar todo expresado como producto, quizás es más fácil de reducir al final, me imagino. Si lo dejamos como producto. Bueno, vamos a ver.
Entonces utilizamos esta escritura para dejarlo como producto por la derivada del denominador. Entonces el denominador tenemos que utilizar regla de la potencia con regla de la cadena, ¿cierto? Entonces derivamos, bajamos el exponente, entonces nos queda por 2 veces x cuadrado más 1 elevado a 2 menos 1, que es 1, entonces uno no coloca exponente, multiplicado la derivada interna, es decir, la derivada de x cuadrado más 1, que ya sabemos que es 2x. Y bueno, ahí ya no hay ningún otro paréntesis que cerrar, ¿cierto? Esto es más 1. Ya. Ya, entonces ahora tenemos que tratar de reducir esta cosa de alguna manera. O simplificar también, de alguna manera. Tenemos x cuadrado en todas partes, tenemos x cuadrado en todas partes. Ya, entonces, términos comunes, veamos. ¿Qué tenemos de términos comunes por acá? En amarillo vamos a subrayar. Entonces tenemos, aquí tenemos x cuadrado más 1. Aquí tenemos 2 veces, ¿cierto? X cuadrado más 1, entonces vamos a poder factorizar por él. Además, en este paréntesis aquí, podemos factorizar por 2x, ¿cierto? Esto de acá uno lo puede reescribir como 2x factor de 2x cuadrado más 3, ¿cierto? Eso. Ya, entonces ahí vamos a poder sacar un 2x también. Sacamos ese 2x, sacamos este 2x. Y, y eso. Ya, entonces factorizamos por 2x por x cuadrado más 1. Paréntesis grande. Si a este primer producto grande de acá le quitamos esto, nos va a quedar una vez x cuadrado más 1 multiplicado el resto, que era 2x cuadrado más 3 menos. Entonces, a la hora, a todo el término de acá, le quitamos ese y el último. Entonces nos va a quedar, si reorganizamos, ponemos el 2 primero, nos va a quedar 2x cuadrado factor de x cuadrado más 3. ¿Cierto? Simplificamos entonces ese con 1 del denominador, entonces nos va a quedar elevado al cubo. Entonces vamos a tener x cuadrado más 1, todo elevado al cubo. Y nos quedó entonces 2x factor de toda esta cosa enorme de ahí. Entonces, ahora cuando ya no quedan muchos recursos, uno tiene que distribuir todo, ¿cierto? Lo más probable es que esta cosa se va a expandir y después se va a eliminar. Se va a eliminar porque tenemos x cuadrado por 2x cuadrado y en el último término tenemos menos 2x cuadrado por x cuadrado. Entonces se nos va a eliminar sí o sí el término de mayor grado, por lo tanto vale la pena hacerlo. Entonces vamos a distribuir todo, ¿cierto? Primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, segundo por segundo, y esto de acá y está acá. Entonces vamos a tener 2x a la cuarta más 3x cuadrado más 2x cuadrado más 3 menos 2x a la cuarta menos 6x cuadrado. Y reducir términos semejantes. Entonces el denominador se conserva. ¿Y de acá qué se puede ir? Entonces, bueno, ya sabemos que los términos, entonces el 2x a la cuarta y el menos 2x a la cuarta se nos van. Y entonces acá tenemos cuadrado, cuadrado y cuadrado. Si reunimos todos esos términos semejantes, entonces nos quedó el 2x de ahí afuera, factor de, adentro del paréntesis, entonces nos quedó 5x cuadrado menos 6x cuadrado, esto es menos x cuadrado, ¿cierto? Más 3. Si lo damos vuelta nos queda 3 menos x cuadrado, que es lo mismo, ¿cierto? Solo para que se vea más bonito. Y eso entonces, ahí quedó reducido. También uno puede dejar el negativo afuera y que le quede x cuadrado menos 3, ¿cierto? Es lo mismo. Ya, entonces acá tenemos nuestra segunda derivada. Estaba larga, pero era un polinomio y los polinomios son
sencillo, siempre va a salir. Siempre. Ya, entonces, encontramos la segunda derivada. Y la segunda derivada nos decía cuando era cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y para eso recordemos que teníamos que buscar los valores que me hacen cero la segunda derivada, dividir la recta real a través de esos ceros y ver los signos. Entonces, como f' de x es igual a 0, si el numerador es 0. ¿Y el numerador cuándo va a ser 0? Si 2x es 0, y sabemos que esto ocurre cuando x es 0, o cuando 3 menos x cuadrado es 0. Y esto ocurre cuando 3 es igual a x cuadrado, y esto ocurre cuando la raíz, la raíz de el valor absoluto de x, o sea, el valor absoluto de x es raíz de 3. Y eso es lo mismo que x sea más o menos la raíz de 3. Ya, entonces tenemos tres puntos en los cuales dividir la recta. En el 0, en el menos raíz de 3 y en el más raíz de 3. Entonces vamos a hacer la tabla para analizar los signos. Entonces aquí utilizando el criterio de la concavidad, ¿cierto? Entonces, como f' de, vamos a poner aquí de C, que son los puntos críticos, ¿cierto? Es 0. Y f' de C, vamos a dejar así, como si es mayor o igual a 0 o menor o igual a 0, ¿cierto? Porque recordemos que es lo que uno tiene que analizar. Entonces, por criterio de concavidad, entonces tenemos nuestra recta real y la vamos a dividir a través de todos estos valores. Entonces tenemos el 0, tenemos el menos raíz de 3, tenemos el raíz de 3, el infinito, el menos infinito. Menos infinito, menos raíz de 3, 0, raíz de 3, infinito. Y aquí las cosas que la componen la de la segunda derivada, ¿cierto? Que son tres cosas que la componen. El producto entre 2x, entre s y entre el denominador. Y finalmente lo que nos va a dar el análisis. Entonces tenemos 2x, acá es 3 menos x cuadrado, y el denominador que es x cuadrado más 1, todo esto al cubo. Y finalmente aquí tenemos el producto y división entre todo ello, que es la segunda derivada. Y entonces 2x es fácil, ¿cierto? 2x es positivo si x es mayor que 0. Y si es menor que 0 es negativo, de cierta forma. 3 menos x cuadrado. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Sabemos que para los valores que están dentro del intervalo menos raíz de 3 más raíz de 3, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, el 0, ¿cierto? Si x vale 0, esta cosa es positiva. Si x fuese raíz de 3, esta cosa es 0, entonces no tiene signo. Por lo tanto, va a ser positivo en el interior del intervalo menos raíz de 3, raíz de 3. Y si cogemos un número más grande, supongamos el 2, ¿cierto? 3 menos 4 es menos 1, por lo tanto es negativo. Si está fuera del intervalo menos raíz de 3, raíz de 3. Para el denominador, esta cosa está compuesta por un x cuadrado más 1. Sabemos que el x cuadrado va a ser positivo siempre, porque si le sumo 1 con mayor razón, y si todo eso lo llevo al cubo, continúa siendo positivo, por lo tanto esto siempre es positivo. Y ahora por la ley de los signos, ¿cierto? Porque esto es producto y división entre todos estos términos, menos por menos es más por más es más, menos por más es menos, por más es menos, más por más es más por menos menos, por más menos, más por menos menos, por más menos. ¿O no? Ah, bueno, aquí hay algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Que es lo de acá.
Estoy analizando el intervalo que viene después del infinito, si se dieron cuenta. Ya, ahí sí. Entonces ahí tenemos ya todos los signos de nuestra segunda derivada. Y si los signos de la segunda derivada eran positivos, nos decía inmediatamente que la concavidad era hacia arriba. Si el signo de la segunda derivada era negativo, entonces la concavidad era hacia abajo. Entonces, por el criterio de la concavidad o de la segunda derivada, tenemos que f es cóncava hacia arriba en el intervalo menos infinito menos raíz de 3. El menos va fuera de la raíz, ¿cierto? Y del 0 a raíz de 3. Y f es cóncavo hacia abajo en los intervalos restantes. En el menos raíz de 3 a 0. Y desde raíz de 3 al infinito, positivo. Entonces aquí uno también puede pensar, bueno, si es positivo, esta cosa entonces va hacia arriba, esta va hacia abajo, como concavidad, ¿cierto? No como creciente ni decreciente. Ya vimos que era creciente siempre, ¿no? Ya vimos que era creciente siempre. Entonces ahora que ya conocemos la segunda derivada, solo nos quedan ver los puntos de inflexión. Recordemos que el punto de inflexión es donde cambian las concavidades. Entonces aquí notamos que pasa de ser cóncavo hacia arriba a ser cóncavo hacia abajo en el menos raíz de 3, en el 0 y en el raíz de 3, ¿cierto? Por lo tanto, todos ellos van a ser puntos de inflexión. Entonces, puntos de inflexión entonces tenemos el punto menos raíz de 3, f evaluado en menos raíz de 3. Tenemos en el 0, f evaluado en 0, que ya sabemos que esta cosa es del 0,0. Y en el raíz de 3, f evaluado en raíz de 3. Entonces esto es, oh, diablos. En el menos raíz de 3, raíz de 3, Entonces hay que evaluar en la función, ¿cierto? Si uno evalúa raíz de 3 acá en la original, función original que era x cubo sobre x cuadrado más 1. Entonces, en el denominador está x cuadrado más 1, nos va a quedar sobre 4 y en la primera nos va a quedar raíz cuadrada al cubo, ¿cierto? Entonces se va a simplificar con el de abajo. Entonces esto de acá nos va a quedar menos 3 cuartos raíz de 3. Y de acá nos queda 3 cuartos raíz de 3. Ahí tenemos entonces los puntos de inflexión. Entonces recordemos los puntos de inflexión es donde cambia, ¿cierto? La curva, si es que cambia de adentro hacia afuera o al revés. Entonces nos queda solo la gráfica de la función. Oh, y justo nuevamente nos quedamos sin hoja. Voy a hacer lo que es la ira, entonces. Está muy larga la derivada, parece. Entonces tenemos nuestros ejes. Entonces los puntos que tenemos que conocer nuevamente son el 0, el raíz de 3, el raíz de menos 3. Ubicar aquí una estimación, ¿cierto? Vamos a estimar el punto 3 cuartos por raíz de 3 y el menos 3 cuartos raíz de 3. Ya vamos a estimarlo como que están en ese punto. Entonces, si uno quiere pensar,
Vamos al ojímetro, ¿cierto? Ahí están nuestros puntos de inflexión. Ahí y en el 0. Entonces teníamos que nuestra función era siempre creciente, ¿cierto? Siempre hacia, como hacia arribita. Y las concavidades eran las que nos decían que desde el menos infinito hasta el menos raíz de 3 era cóncavo hacia arriba. Entonces, hasta este punto, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Después aquí cambia la concavidad. Pasa a ser cóncavo hacia abajo, pero nuevamente sigue siendo creciente. Entonces ahora la curva va a ser hacia adentro, ¿no? Como así. Y pasa por el 0. Cuando pasa por el origen, nuevamente cambia, porque el 0,0 también es punto de inflexión. Entonces aquí cambia y sigue siendo creciente. A pasar por el nuevo punto de inflexión. Y luego el punto de inflexión nuevamente cambia la concavidad, pero sigue siendo creciente. ¿Ya? Y con amarillo, para que no se note tanto, recordemos que nuestra asíntota aquí era oblicua, ¿cierto? Era igual a X. Bueno, ahí se nota que mi dibujo no quedó bueno entonces. Creo que era por lo primero que partió, ¿no? Ya, entonces, no puede pasar a través de la oblicua, ¿cierto? Ese es el problema que tiene mi dibujo. Y entonces vamos a volver a hacer la curva. Primero vamos a dibujar la oblicua y luego la... Entonces el I igual a X tiene que ser literalmente así. Una cosa por así, ¿no? Y entonces nuevamente mi estimación de los puntos está mal, po. Parece que dibujando a mano alzada soy un fracaso. Entonces si ese punto está ahí, claramente este tiene que estar mucho más bajito, ¿no? Como por ahí, más o menos, estimando la misma distancia, está como por ahí. Algo así. Bueno, supongamos que sí. El menos 3/4 raíz de 3. Una cosa así. Entonces recordemos que este era el I igual a X, que era nuestra asíntota oblicua. Entonces, si venimos a asíntota acá, ya, entonces tenemos que en el punto, ese es nuestro primer punto de inflexión, entonces iba creciente, después era decreciente, oh diablos. Y nuevamente no la puedo tocar. Bueno, paso por el punto y luego aquí ¿cuál es el problema que, que no me sale del dibujo principalmente? Es que luego de acá tienen que seguir siendo así, ¿cierto? Como así. Pero no debería bajar de nuevo, porque si baja de nuevo cambiaría que sea creciente, ¿cierto? Y el tipo de concavidad. Entonces ahí es donde me sale feo. Pero se entiende. Le va así y luego se curva así. Pero en realidad no baja, ¿cierto? Como que siguiese a la cintura. Lo mismo por acá, en realidad. ¿Cierto? Ahí. Como que si solo se quieran acercarse a esa cintura. El, acá, porque uno tiene que evaluar la función, porque tenemos f evaluado en raíz de 3. Recordemos que f era x cubo. Entonces f evaluado en raíz de 3, por ejemplo, es raíz de 3 al cubo sobre raíz de 3 al cuadrado más 1. Creo que era la función, ¿cierto? Sí, eso. Entonces, por ejemplo, lo de acá, esto es lo mismo que raíz de 3 por 3, ¿cierto? 3 raíz de 3.
Y en el denominador esto es 4. Entonces ahí tenemos 3 cuartos raíz de 3. Y si esto fuese menos raíz de 3, lo de abajo es positivo por estar elevado al cuadrado, y arriba por estar elevado al cubo, esto es negativo. Entonces ahí te queda menos raíz de 3. Era al evaluar en F los puntos que me cambiaban los signos de la segunda derivada. Entonces recordamos que cuando son puntos de inflexión, uno generalmente, ahí el error está en no omitir el punto, que recordemos que cuando hablamos de puntos estamos hablando de una coordenada, ¿cierto? X, y. Si uno solo menciona el valor X de la coordenada, no puede hablar de puntos, ¿cierto? Sino que de coordenada. O en el valor X, no sé. Entonces, en X igual a raíz de 3, sabemos que existe un punto de inflexión. Pero como punto coordenado, es el punto raíz de 3, f evaluado en raíz de 3, ¿cierto? Entonces ahí uno lo consigue. Bueno, teníamos ni máximos ni mínimos locales, esto se puede notar ahí. Y si no, también la forma más interesante a veces de poder ver estas cosas a través de un gráfico, como ya hemos dicho. Entonces, por ejemplo, acá. Ahí nomás. Entonces, nuestra función era x cubo 2 sobre x cuadrado más 1. Ah, les dejé de compartir, ¿cierto? Yes. Ya claro, entonces aquí tenemos la curva de la función, ¿no? Entonces aquí para anotar la asíntota igual a x. Entonces, al alejarse, uno se da cuenta ahí de la asíntota, ¿no? Entonces, claro, el dibujo, me se dan cuenta, el dibujo me quedó al revés, amigo. Y eso fue porque aproximé muy mal el punto 3 cuartos raíz de 3, ¿no? Claro, lo aproximé terriblemente mal. Entonces, claro, aquí, dependiendo de dónde estaba este punto, era donde tenía que quedar, ¿no? Entonces aquí pasa primero por arriba y luego por debajo. Aquí pasa por arriba y luego por debajo. Solamente que aquí quedó mucho más cerrado porque el punto en el -1, ese de ahí, esto es el que se veía así. Entonces lo que yo les decía, cuando hay una oblicua, a veces la ayuda ahí está en identificar esto. En mirar la gráfica de la función, verlo de lejito y decir, ah, mira, aquí es obvio que hay una oblicua de esta forma. Y dependiendo del tipo de función, ¿cierto? A veces esta cosa puede estar corrida a la función. Puede ser x más 2, por ejemplo, ¿cierto? La función está más arriba también. Entonces dice, ah, mira, ahí hay una oblicua y está el recto. Entonces uno ya debería saber cuánto debería dar el a en el límite, que sería 1, y que al calcular el segundo límite de la oblicua debería darnos 2, por ejemplo.